Suma Teológica, primera parte, cuestión 10 sobre la eternidad de Dios. Ahora hay que tratar lo referente a la eternidad de Dios. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 6 problemas. 1. ¿Qué es la eternidad? 2. Dios, ¿eso no es eterno? 3. Ser eterno, ¿eso no es propio de Dios? 4. ¿Hay o no hay diferencia entre tiempo y eternidad? 5. Diferencia entre Evo y tiempo. 6. ¿Hay o no hay un Evo como hay un tiempo y una eternidad? Artículo 1. Eso no es correcto definir la eternidad como la posesión total, simultánea y completa de la vida interminable. Objeciones por las que parece que no es correcto definir la eternidad como lo hace Boecio en 5 de Consolatione al decir, la eternidad es la posesión total, simultánea y completa de la vida interminable. Objeción. 1. Lo interminable tiene sentido negativo. Pero lo negativo no es aplicable más que a lo deficiente. A la eternidad no le corresponde lo deficiente. Luego en la definición de eternidad no debe entrar el término interminable. Objeción 2. Más aún, la eternidad tiene cierto sentido de duración. La duración afecta más al ser que a la vida. Luego en la definición de eternidad no debe entrar el término vida, sino, más bien, el término ser. Objeción 3. Se llama todo a lo que tiene partes. La eternidad, por ser simple, no admite partes. Luego no es correcto decir total. Objeción 4. Muchos días y muchos tiempos no pueden existir simultáneamente, pues se dice en Miqueas 5,2, su origen está en el principio, en los días eternos, y en Rom 16,25. Siguiendo la revelación de los misterios guardados en el silencio desde los tiempos eternos. Luego la eternidad no es total y simultánea. Objeción 5. Y también, todo y completo es lo mismo. Así, pues, establecido el total sobra añadir completa. Objeción 6. La posesión no cuadra con la duración. Pero eternidad implica cierta duración. Luego la eternidad no es posesión. Respondo. Así como llegamos al conocimiento de lo simple partiendo de lo compuesto, así también llegamos al conocimiento de eternidad partiendo del tiempo, que no es más que el número de movimientos según el antes y el después. Como en todo movimiento hay sucesión, y una de sus partes viene después de la otra, contando el antes y el después del movimiento, conseguimos la noción de tiempo, que no es más que el número de lo anterior y de lo posterior en el movimiento. En cambio, en lo que carece de movimiento no es posible distinguir un antes y un después, ya que siempre está del mismo modo. Así, pues, como el concepto de tiempo consiste en la numeración de lo anterior y de lo posterior en el movimiento, así el concepto de eternidad consiste en la concepción de la uniformidad de lo que está absolutamente exento de movimiento. Además, se dice que son cronometrables aquellas cosas que en el tiempo tienen principio y fin, como consta en el 4 Physique. Esto es así porque en todo lo que se mueve hay algún principio y algún final, mientras que en lo completamente inmutable, como no hay sucesión, tampoco puede haber principio ni fin. Así, pues, entendemos la eternidad partiendo de 2 aspectos. El primero, referido a lo que se da en la eternidad y que es interminable, esto es, carente de principio y de fin, a lo cual se refiere el término. El segundo, referido a la misma eternidad como carente de sucesión, esto es, siendo toda ella simultaneidad. A las objeciones. A la objeción 1. Es costumbre definir lo simple por negación. Ejemplo, el punto es aquello que no tiene partes. Y esto es así no porque la negación sea esencial a lo simple, sino porque nuestro entendimiento, que primero comprehende lo compuesto, no puede llegar al conocimiento de lo simple más que siguiendo un proceso de eliminación de lo compuesto. A la objeción 2. Lo que es verdaderamente eterno no solo es ser, sino viviente, y el mismo vivir comprende en cierto modo la acción, no así el ser. De esta manera, la amplitud de la duración más bien parece que deba tomarse de la acción más que del ser. De ahí que el tiempo sea el número del movimiento. A la objeción 3. La eternidad es llamada total no porque tenga partes, sino porque nada le falta. A la objeción 4. Así como a Dios, que es incorpóreo, en la escritura se le aplican metafóricamente nombres de las cosas materiales, así a la eternidad, que es totalidad simultánea, se le aplican nombres de las realidades temporales sucesivas.
A la objeción 5. En el tiempo hay que considerar dos aspectos. 1. El tiempo en sí mismo, que es sucesivo. Otro, el ahora del tiempo, que es incompleto. A la eternidad se la llama totalidad simultánea para eliminar el tiempo, y completa para excluir el ahora del tiempo. A la objeción 6. Lo que se posee, se tiene firmemente y seguro. Para designar la inmutabilidad e indefectibilidad de la eternidad, se usa la palabra posesión. Fin del artículo 1.